Muy buenos días. En esta increíble tarde van a escuchar lo que es el numeral tercero del artículo 32 del Código Penal colombiano. El artículo 32 del Código Penal establece las causas de exclusión de responsabilidad penal, es decir, situaciones en las que una persona no puede ser penalmente responsable a pesar de haber realizado una conducta que, en principio, podría ser delictiva. Para poder hablar sobre el tercer numeral del artículo 32 del Código Penal, es necesario desglosar lo que este nos quiere decir, pues a pesar de ser corto, incluye una gran cantidad de elementos a tener en cuenta a la hora de ser analizado. El numeral que nos compete explicar el día de hoy dice que, artículo 32, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando, numeral tercero, se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Ahora bien, cuando hablamos de obrar en un estricto cumplimiento, la Real Academia Española señala que se hace referencia a una causa de justificación que ampara el cargo público, al profesional o al ciudadano que, cumpliendo las obligaciones o deberes que le incumben conforme a las normas jurídicas, tiene que realizar una conducta en principio típica. Esto toda vez que es importante relacionarlo con el tipo penal, teniendo en cuenta que en el cumplimiento del deber supone la forma más valorada dentro de los supuestos de exclusión de la antijuricidad. De este modo, la conducta, en este caso en específico, se justifica porque no es solo permitida, sino impuesta como obligatoria. Aunque realice la parte positiva de un tipo, es decir, que la base sobre la cual basamos este numeral, tercero del artículo 32, permita que no haya lugar a responsabilidad penal cuando se obra en estricto cumplimiento de un deber legal, es que no existe antijuricidad, toda vez que al entender la antijuricidad como el elemento mediante el cual el individuo actúa en contravía al derecho y la ley, y que en el presente numeral expresamente se nos explica que el individuo estaría actuando conforme a un deber legal, no se aplicaría este elemento, no logrando así tener los elementos necesarios, es decir, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, para considerar un delito. Ahora bien, es importante también dar cierto énfasis en la palabra estricto, pues bajo la premisa que cada palabra contenida dentro de nuestra normatividad legal genera contexto necesario para poder interpretar las siguientes normas de nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, la palabra estricto plantea una condición en la que el cumplimiento del deber legal que se va a realizar debe ser, valga la redundancia, estricta y únicamente acorde a lo que exige el deber legal, es decir, cumpliendo este tácitamente y sin posibilidad de actuar acorde a lo que el individuo desee. Otra característica importante es que este artículo en principio se puede interpretar por aquellos individuos que sean subordinados bajo la ley, es decir, personas que posean una condición de servidor o funcionario público. Es importante que a la evaluación de si un individuo esté obrando en estricto cumplimiento de un deber legal se incluyan las siguientes series de criterios: la proporcionalidad, la inmediatez, sujeto activo, sea autoridad o funcionario público competente en ejercicio de sus funciones, y resistencia al sujeto pasivo. Por un lado, el criterio de proporcionalidad lo podemos evaluar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha dicho que el concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para lograr el fin, esto es, que no existe otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de sus medios, y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. Sentencia C-022
del 96. Finalmente, sobre este criterio, podemos concluir que el numeral, si bien reconoce la extensión de responsabilidad penal cuando se obra en estricto cumplimiento del deber legal, este no debe sobrepasar la proporcionalidad frente a la que se desarrolla el suceso. Por otro lado, el criterio de inmediatez permite entender que las situaciones frente a las que podemos invocar este numeral tercero deben ocurrir de manera inmediata, es decir, al momento de hacer referencia a este artículo, los hechos ocurridos deben darse en el marco de estos. Por tanto, una persona que Ahora lleva a bien, cabo una tras acción. evaluar los diferentes criterios que se deben de cumplir para poder hablar que una persona puede alegar este numeral, para poder hablar de una exclusión de la responsabilidad penal, es importante destacar algunos ejemplos. Los más comunes siempre van relacionados con el uso desproporcionado de parte de la fuerza pública. Esto lo podemos encontrar en gran variedad de sentencias. Sin embargo, normalmente se sitúan un poco más en el artículo segundo, que es mediante mandato que haya esta persona actuado de esta forma. Sin embargo, podemos relacionarlo ciertamente y de una manera intrínseca con la filosofía de lo que vendría siendo nuestro numeral tercero, puesto que si bien de la mano del artículo segundo va el que la persona actúe conforme a un mandato específico, en el artículo tercero estamos hablando que la persona actúa conforme a un deber legal y podríamos llegar a alegar que el deber legal de algún servidor público, como lo podría ser la policía, los militares, las fuerzas disuasorias para momentos de escándalos, motines, diferentes acciones, estas tienen el deber de mantener y velar la seguridad ciudadana. Por tanto, de cierta manera estarían a la par que cumpliendo la orden directa de un superior, yendo acorde al deber legal. Es importante destacar que si bien estos criterios se deben de cumplir dentro de las características del numeral para poder alegar un deber legal, este es ciertamente subjetivo y está abierto a una interpretación, dado que el deber legal, si bien debe ser, como lo explicaba mi compañera, tácitamente el que se exprese dentro de la norma, este puede que no esté expreso tal cual dentro de una normatividad. Por tanto, el deber legal también puede ser interpretado como el deber que este funcionario tenga de cumplir ciertas características de su cargo que tal vez no estén explícitamente descritas. Entonces, con esto me remito directamente al ejemplo nuevamente de un policía, en el que en el ejercicio de sus funciones, ciertamente entonces tenga que reprender a una persona porque la encontró robando. Si bien esto no va acorde 100% al deber legal, porque su deber legal le indicaría que va a seguir el protocolo, en el momento, en la inmediatez de la situación, esta persona obra frente a una respuesta que se da por los hechos ocurridos. Muchísimas gracias por haber escuchado este pequeño fragmento de lo que fue el numeral tercero del artículo 32 en su causa de exclusión. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.